Buenos días, doctor, compañeros. Mi nombre es Maximiliano. El día de hoy les voy a presentar el tema de cúbito y radio. El cúbito y el radio pertenecen a los huesos del antebrazo. El antebrazo es un segmento del miembro superior capaz de efectuar movimientos de rotación sobre su eje longitudinal, que son los movimientos de pronación y de supinación. Estos van a modificar la orientación de estos huesos. La descripción que aquí se hace va a corresponder a la posición del antebrazo en supinación, con la palma de la mano dirigida ventralmente mientras el miembro superior pende en forma vertical a lo largo del cuerpo. En este video podemos observar el movimiento de pronación en el que el radio va a quedar encima del cúbito. En este otro video, que es el movimiento de supinación, podemos observar cómo el antebrazo regresa a su posición anatómica en el que el cúbito y el radio quedan al mismo nivel. Vamos a empezar estudiando el radio. El radio es un hueso largo situado en la parte lateral del antebrazo. Este va a comprender un cuerpo o diáfisis, que es todo eso que vemos aquí, y dos extremidades o epífisis, una superior y una inferior. Como se puede observar aquí en la imagen, la extremidad inferior es mucho más desarrollada que la extremidad superior. De hecho, estas referencias anatómicas son las que nos permiten ubicarlo en su posición de estudio. Colocar la extremidad más pequeña arriba, la tuberosidad, que es esta, que igual vamos a ver más adelante, medialmente, y anteriormente la parte más lisa de la extremidad inferior, que va a ser esta que tenemos aquí. En el radio se estudian el cuerpo y sus dos extremidades. En cuanto al cuerpo, este va a presentar una curvatura anterior cóncava ventralmente y una curvatura medial más acentuada, que es la que podemos observar aquí. Aumenta sus dimensiones de proximal a distal. Entonces aquí está como más delgadito, va a ir aumentando hasta que queda el ancho de la extremidad inferior. En un corte, este se va a observar de forma triangular, con tres caras y tres bordes. La cara anterior es casi plana, algo cóncava en la parte media, que sería más o menos como por aquí, y en ella se va a encontrar el foramen nutricio del hueso. Este va a ir dirigido hacia el codo. Da inserción en sus 2/3 proximales al músculo flexor largo del pulgar, que es este que tenemos aquí. Todo este rojo que se ve aquí es la inserción del flexor largo del pulgar. Y en su tercio distal al pronador cuadrado. Ahorita vamos a ver su segunda inserción, que va a ser en el cúbito, pero en cuanto al radio, es aquí abajo, en este solito que se ve aquí. La cara lateral es convexa y redondeada. En su parte superior excede hacia la cara anterior y va a dar inserción al músculo supinador, que es este que tenemos aquí. Esta rayita roja que se alcanza a ver aquí es la inserción del músculo flexor largo del pulgar y quedamos que esta era la cara anterior. Entonces ahorita estamos viendo la cara lateral. Este es el músculo supinador y en su parte media va a presentar las rugosidades de inserción del músculo pronador redondo, que es este que tenemos aquí. Su parte inferior es lisa, en relación con los tendones de los músculos extensores radiales largo y corto del carpo. La cara posterior es redondeada, en su tercio superior está cubierta por el músculo supinador, es esta que tenemos aquí, entonces el supinador va a estar en la cara lateral y en la cara posterior. Es ligeramente excavada abajo, donde se insertan los músculos abductor largo, que es este que tenemos aquí, va a cruzar la cara, y extensor corto del pulgar, que es este que está aquí. Las inserciones de estos músculos pueden estar separadas por dos crestas oblicuas abajo y lateralmente, que en el borde medial se dirigen hacia el borde posterior. Hablemos ahora de sus bordes. Van a ser tres: el interóseo, el anterior y el posterior. De estos tres, solo el interóseo es cortante y va a estar bien diferenciado. En él se va a insertar la membrana interósea del antebrazo, que es esta que tenemos aquí, que va a unir el cúbito y el radio. En su parte inferior se va a bifurcar, limitando una superficie triangular de vértice superior. Va a ser la articulación radioulnar distal o radiocubital. El borde anterior se va a iniciar en la tuberosidad del radio con forma de cresta saliente. Esta es la tuberosidad, entonces de aquí nace el borde anterior y se va a conocer como la raíz inferior de la tuberosidad. Esta se va a dirigir en forma oblicua y lateral
Aquí podemos ver oblicuo y lateral hacia abajo para atenuarse progresivamente. El borde posterior es poco marcado, va a ser obtuso, más o menos borrado en sus extremos, y en realidad no va a delimitar bien las caras posterior y lateral. La extremidad superior, que es esta que observamos aquí, va a participar en la articulación del codo y esta se va a corresponder con el capítulo humeral. Está formada por una parte voluminosa y redondeada, la cabeza del radio, unida al cuerpo del hueso por un cuello, que es este que tenemos aquí. Y este va a ser levantado en su base por la tuberosidad del radio. Entonces va a estar la cabeza, el cuello uniendo hacia el cuerpo y en la base del cuello vamos a tener la tuberosidad del radio. La cabeza radial es un segmento de cilindro aproximadamente de 2 centímetros de diámetro por 1 centímetro de alto. Su cara superior va a ser excavada y se conoce como fosita articular, más extensa en sentido antero-posterior. Su perímetro es algo más alto en su mitad medial que en la lateral. Esta sería su extremidad medial. Va a estar desarrollada en su parte media, donde su altura es igual a la de la cabeza y va a terminar en sus extremos adelgazada. Esta se va a articular con la pequeña escotadura radial de la unla o del cúbito, que va a ser la articulación radiocubital proximal. Es esta que tenemos aquí. El cuello es una parte estrecha que mide aproximadamente 1 centímetro de altura y forma un ángulo evidente con la diáfisis, el ángulo cérvico-diaficiario, que posee una acción importante en los movimientos de pronosupinación. La tuberosidad del radio es una saliente ovoide situada en la parte superior del cuerpo. Es rugosa en su mitad posterior y da inserción al tendón del bíceps braquial. Es lisa en su mitad anterior, donde se aplica una bolsa serosa. Por debajo se va a continuar con una cresta o raíz inferior que ya se ha mencionado que es el borde anterior. Por encima de la tuberosidad, una segunda raíz superior de desarrollo variable se dirige lateralmente hacia arriba. En esta imagen de hecho no se alcanza a percibir muy bien, pero esta sería la extremidad superior de la tuberosidad y sería hacia arriba. La extremidad inferior va a participar en la articulación radiocarpiana. Es la parte más voluminosa del hueso como lo habíamos visto anteriormente, y esta tiene la forma de una pirámide cuadrangular en la que se van a distinguir 5 caras. Una cara inferior, una anterior, una posterior, una lateral y una medial. La cara inferior es esta que vemos aquí. Es la cara articular. Esta va a tener forma de triángulo con un vértice lateral del que desciende verticalmente una saliente voluminosa. La apófisis estiloides, que es esta que tenemos aquí. Entonces el borde inferior, entonces la cara inferior y va a salir aquí la apófisis estiloides del radio. Una línea obtusa va a dividir esta cara en una porción lateral, triangular, para articularse con el hueso escafoides y otra medial, cuadrilátera para el hueso semilunar, que podemos observar aquí. Este que está aquí es el hueso escafoides y este que está aquí es el hueso semilunar. La cara anterior es lisa y esta va a corresponder al músculo pronador cuadrado. La cara posterior va a estar excavada por 2 surcos, un surco medial y un surco lateral. El surco medial va a dar paso a los tendones del extensor del índice y del extensor de los dedos, y el surco lateral, que es oblicuo hacia abajo y lateralmente, va a dar paso al tendón del músculo extensor largo del pulgar. La cara lateral, que es esta que está aquí, también va a estar excavada por 2 surcos, igual uno medial y uno lateral. El medial va a ser ancho y poco profundo y da paso a los tendones de los extensores radiales largo y corto del carpo, mientras que el lateral es dirigido hacia abajo y medialmente y está en la cara del proceso estiloides. Aloja los tendones de los músculos autor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. La cara medial, que es esta que tenemos aquí, está excavada por la incisura cubital del radio, que se articula con la cabeza de la unla y se va a conocer como articulación radioulnar distal. Hablemos ahora de la ulna o cúbito. Este se va a encontrar medialmente respecto al radio y va a presentar igual que él
un cuerpo y dos extremidades o diáfisis. Para su estudio, vamos a colocar hacia arriba la extremidad que está en forma de gancho, es esta que está aquí, lateralmente la cara articular que ésta presenta, y hacia adelante los picos de este gancho, que son este que está aquí y este que está aquí. Este va a estar inclinado lateralmente desde proximal hacia distal y va a formar con el húmero una abertura en ángulo obtuso hacia lateral. En su parte superior, el cuerpo se curva hacia adelante. Estudiemos ahora el cuerpo. Es prismático triangular, visto en un corte, y también se van a distinguir tres caras y tres bordes. La cara anterior, en sus tres cuartos superiores, está fuertemente excavada por un surco donde se inserta el músculo flexor profundo de los dedos, que es este que está aquí. En su cuarto inferior es redondeada, ligeramente convexa. Esta presta inserción al extremo medial del músculo pronador cuadrado. Y en la mitad superior de esta cara se encuentra el foramen nutricio del hueso dirigido igualmente hacia el codo. La cara posterior está orientada atrás y lateralmente. En su parte superior se encuentra una superficie triangular, algo rugosa, y esta da inserción al músculo ancóneo, que es este que tenemos aquí. De hecho, aquí en la imagen se puede observar casi el músculo tiene la misma forma, que va a ser triangular. Va a estar limitada abajo por una línea más o menos marcada. Debajo de esta, una cresta longitudinal va a dividir esta superficie en una parte medial lisa, cubierta por el músculo extensor ulnar del carpo, que es este que tenemos aquí, y otra lateral rugosa subdividida por dos crestas oblicuas donde se insertan arriba el músculo supinador y más abajo los músculos de la región posterior del antebrazo. Vamos a tener el abductor largo del pulgar, los extensores corto y largo del pulgar y el extensor del índice. La cara medial es ancha por arriba y se va a estrechar hacia abajo. En su parte superior está cubierta por el músculo flexor profundo de los dedos, que es este que se va aquí hacia abajo. En su mitad inferior superficial está cubierta por la fascia antebraquial y por la piel. En cuanto a los bordes, vamos a tener que el anterior es muy marcado. Aquí podemos ver el borde anterior. En este se van a insertar por arriba el músculo flexor profundo de los dedos y distalmente el pronador cuadrado. El borde posterior está configurado en forma de S itálica y nace por dos ramas divergentes que descienden del olecranon. El olecranon es ese que está aquí arriba y van a descender a partir de él. Es muy marcado y perceptible bajo la piel entre las caras medial y posterior. En él se van a insertar el flexor profundo de los dedos y el flexor ulnar del carpo, y en su tercio medio lo hace el extensor ulnar del carpo. El borde interóseo es delgado y cortante, es obtuso en su parte inferior cerca de la articulación radioulnar. En él se inserta la membrana interósea, que ya habíamos visto anteriormente igual en el borde cortante del radio, y en su parte superior se bifurca para dirigirse a los dos extremos de la pequeña incisura radial. La incisura radial es donde se articulaba con el radio. En la superficie triangular, así delimitada, se inserta el músculo supinador. La diáfisis del cúbito se afina poco a poco hacia abajo y termina en un pequeño engrosamiento más o menos esférico, que es este que podemos observar aquí. La circunferencia articular de la cabeza del cúbito, que en su parte lateral se corresponde con la incisura cubital ulnar del radio, que en el ser vivo está separada del hueso piramidal por un disco articular. Medialmente se observa una saliente cilíndrica, que es esta que está aquí. Es el proceso o apófisis estiloides cubital, en cuyo vértice se van a insertar los ligamentos cúbito-carpianos de la articulación radiocarpiana. Su base está separada de la cabeza por una superficie rugosa donde se inserta el disco articular. La extremidad superior es más voluminosa que la del radio y por atrás esta va a ascender más que este. Forma parte de la articulación del codo y va a presentar una cavidad articular, que es esta que está aquí,
Esta va a corresponderse con la incisura troclear. Con forma de semiluna, la cavidad articular está recorrida en toda su extensión por una prominencia longitudinal que se prolonga a los lados por dos caras, lateral y medial. La prominencia y sus caras se corresponden con la tróclea humeral. En la parte anterior e inferior de esta cavidad se observa una saliente, el proceso coronoides, que es este que está aquí. Proceso o apófisis coronoides. Y esta va a terminar en un vértice agudo, el pico, que en la flexión del codo se aloja en la fosa coronoidea del húmero. Ahorita en la siguiente diapositiva tengo un video donde se puede observar esto. Por debajo del pico, una superficie rugosa, la tuberosidad del cúbito, da inserción al músculo braquial. Su borde interóseo, que sería este que está aquí, da inserción al manojo anterior del ligamento colateral cubital. Lateralmente, una superficie articular extendida de adelante hacia atrás constituye la incisura radial del cúbito, de la cual es esta que está aquí, de la cual se va a aplicar el radio. Esta superficie se va a continuar por arriba con la de la escotadura troclear. Por delante de la incisura radial se inserta en la extremidad anterior del ligamento anular del radio y el fascículo anterior del ligamento colateral radial. Atrás se va a elevar una saliente voluminosa y cuadrangular, que es este que está aquí, el olecranon, cuya base forma cuerpo con el hueso al que parece continuar. Su parte anterior y superior, encorvada hacia adelante, forma el pico del olecranon, este piquitito que se ve aquí, que en los movimientos de extensión del antebrazo sobre el brazo viene a alojarse en la fosa olecraniana del húmero. Igual ahorita tengo un video en el que se puede ver mejor eso. La cara anterior constituye la parte vertical de la incisura troclear. En la cara medial se inserta un manojo de ligamento colateral ulnar de la articulación del codo. La cara lateral da inserción a fibras del músculo anconio. En ambas, lateral y medial se insertan fibras de la cabeza lateral y medial del músculo tríceps braquial. La cara posterior del olecranon está erizada de rugosidades levantadas por la inserción del tendón músculo tríceps braquial. En este video podemos observar cómo el pico de la apófisis coronoides va a terminar en la fosa coroidea a la hora de la flexión. En este último video podemos observar cómo el pico del olecranon se va a alojar en la fosa olecraniana del húmero a la hora de la extensión. Esto ha sido todo de mi parte, espero les haya quedado claro. Muchas gracias por su atención.